Hola niños, ¿cómo están? Qué alegría volver a estar con ustedes. Rápido se pasan 8 días, ¿verdad? Porque ya hace 8 días hermana Evelyn les hablaba de un tema y hoy nuevamente estamos reunidos para aprender más de la palabra del Señor. Esperamos que se puedan gozar ustedes en la presencia de Dios, porque Dios está ahí con ustedes y está aquí conmigo. Y llegamos a un domingo más en el cual vamos a aprender una nueva lección, pero antes de todo vamos a orar. Amado Padre que habitas en gloria y en todo lugar, en esta preciosa mañana te damos gracias por el fiel cuidado que tú siempre tienes sobre nosotros. Gracias Dios amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, guárdanos en este día y permítenos aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema del que les hablaré el día de hoy dice: Jesús no hace acepción de personas. Otra vez, Jesús no hace acepción de personas, ¿verdad? Nuestro pasaje bíblico lo encontramos en San Mateo 9, del 9 al 13. Y se los voy a leer, así ustedes lo pueden escuchar. Y dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, ni los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Linda palabra del Señor, la que nos va a hablar el día de hoy. Como les decía, el tema es: Jesús no hace acepción de personas. Mateo, su trabajo era recaudador de impuestos. Y la gente que trabajaba en esta labor, las demás personas lo tenían en menos, lo despreciaban, no los veían con buenos ojos, porque no era un trabajo que les gustara, porque era algo donde podían robar y chantajear a las demás personas. Entonces por eso es que no les gustaba que Jesús se juntara con Mateo. Pero Jesús vino en esta ocasión y él sí vio con buenos ojos a Mateo. Y le dice: Mateo, ven, ven, sígueme, le dice. Y Mateo, ni lento ni perezoso, hizo caso a la voz de Dios y lo siguió. Él dejó su trabajo, a él no le importó nada dejar ahí todo abandonado por amor a Dios y seguir sus pisadas, ¿verdad? Así que siguió a Jesús, ¿verdad? Para ir a predicar de la palabra del Señor. Pero cuando Mateo siguió a Jesús, fue a su casa, ¿verdad? Y donde estaban muchas personas, muchos publicanos comiendo y mucha gente pecadora, ¿verdad? En gran manera estaban comiendo ahí. Y los escribas y los fariseos les encantaba ver eso, solo para ver qué hacía Jesús con ellos, cómo actuaba Jesús con ellos, y para murmurar y criticar, solo para eso. Así que decían: pero ¿por qué se pone a comer con esa gente que ni merece nada, verdad? Esa gente que ellos echaban mucho, que no les valía la pena para ellos, pues, pero para Jesús sí valía la pena. Como hoy en día podemos ver, hay gente que anda por la calle mendigando y a veces uno no les hace caso, pero Jesús nos ha dado ese mejor ejemplo, ¿verdad? De que no hace acepción de personas y que es un acto de humildad el que el Señor hace con estas personas. Así que
Jesús está ahí comiendo con Mateo y las demás personas, mientras la gente, como les decía, allá afuera murmuraban de Jesús, y Jesús les dice, ¿verdad? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora les pregunto yo a ustedes, si ustedes están sanos y están con todas sus energías que corren de aquí para allá, de allá para acá, ¿será que es necesidad que los lleven donde el médico? De ninguna manera, ¿verdad? Porque si uno está bueno, ¿para qué lo van a llevar, verdad? Y entonces no hay necesidad. Entonces Jesús les dio a entender, ¿verdad? Que en realidad Él se estaba preocupando por estas personas, porque tenían necesidad de Él, ¿verdad? Las personas que andaban bien con Dios y que no eran pecadoras no tenían tanta necesidad de estar con Jesús en ese momento, pero estas personas sí tenían necesidad, por lo cual Jesús estaba ahí con ellos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando Jesús estuvo en este mundo, como les decía, nos dio el mejor ejemplo de humildad. Él compartía con toda clase de personas. A Él no le importaba si este era bonito, si este era feo, si este era canchito, este era blanquito, o si este tenía dinero, el otro no tenía dinero. A Él no le importaba nada de ello, ¿va? Él aprendió a compartir con toda clase de personas, de escasos recursos, personas de diferentes enfermedades, ¿verdad? Que llegaban y acudían a Él porque sabían que Él no los iba a hacer de menos, ¿verdad? Que siempre los iba a tratar bien. Así que estas personas acudían a Jesús, ¿verdad? Porque sabían que Él los amaba, y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros hoy en día amemos a nuestro prójimo, a las demás personas, sea cual sea su situación. Así, como nos damos cuenta, hoy en día esa enfermedad del COVID, si a ustedes supieran que alguien tiene el COVID, no fácilmente se van a acercar a esa persona. Más bien huimos, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo había muchas, pero muchas enfermedades que de verdad eran terribles y costaba que se quitaran. Muchas veces nadie las podía curar, solamente Jesús. Recuérdenlo bien, que solamente Jesús, porque para Él no hay nada imposible. Así que hace mucho tiempo llegaban a Jesús personas leprosas. Imagínense si Jesús hubiera hecho de menos a estas personas, hubiera salido huyendo y no les hubiera hecho caso. Qué triste, ¿verdad? Pero no fue así. También llegaban personas endemoniadas. Imagínense si a nosotros nos mandaran donde hay un leproso o un endemoniado. Creo que saldríamos huyendo y no iríamos, ¿verdad? Pero Jesús sí lo hizo, ¿verdad? Porque Él amaba a toda la humanidad tal como era, ¿verdad? Llegaban personas cojas, ¿verdad? Ante Él para que los sanara. Llegaban personas ciegas de nacimiento y Dios con su gran amor, con su gran poder los sanaba, ¿verdad? Entonces sabemos que nuestro Dios es amoroso y comprensivo con todas las personas, ¿verdad? Por eso les digo que los escribas y los fariseos no podían ver a Jesús, ¿verdad? Porque Él siempre andaba haciendo lo bueno con las demás personas. Qué triste, ¿verdad? Pero lo bueno que Jesús les dijo en una ocasión: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque espiritualmente necesitaban mucho de Jesús estas personas, ¿verdad? Así que, como les he hablado ya de Mateo, que era un publicano, recaudador de impuestos, y de las demás personas que estaban con Jesús, que aparentemente ante las demás personas estos no merecían nada de Jesús, pero Jesús sí tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Les estaba enseñando sobre el amor hacia todas las personas y la humildad, ¿verdad? Entonces también les quiero hablar acerca de otro personaje, ¿verdad? Que muchas veces yo creo que ya les han hablado a ustedes de este personaje. Y este personaje se llama Zaqueo. Este personaje se llama Zaqueo, y si ustedes lo quieren buscar, este pasaje se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10. Ahí encontramos esta historia.
nos damos cuenta que Zaqueo dice que era un hombre chaparrito, enanito, como algunos le decían, muy bajito, ¿verdad? Esta era una de las características de Zaqueo, ¿verdad? Pero saben, Zaqueo, su trabajo también era de cobrar impuestos y no era bien visto por las demás personas. Él, a costa de las demás personas, porque les cobraba aún más de lo que les tenía que cobrar, hasta triplicado les cobraban los impuestos, pero lo malo de todo que hacía que él no entregaba el informe completo al rey, sino que solo entregaba lo que él creía que era lícito cobrarle a las personas. Y mientras tanto él se iba haciendo rico, ¿verdad? Teniendo muchas posesiones porque tenía mucho dinero, pero a costas de las demás personas, ¿verdad? Y eso a Dios no le agradaba, ¿verdad? Y como si nosotros vamos a robarle a otra persona, a Dios no le agrada, ¿verdad? Que nosotros le quitemos lo que a otra persona le ha costado. Así que una vez estaba Zaqueo en su casa, ¿verdad? Preocupado, ahí por sus arreglos personales, por todo lo mejor para él, ¿verdad? Era lo que a él le preocupaba, y estaba ahí cuando de repente oyó que un muchacho iba corriendo y le dice: ¿y tú a dónde vas? Voy a ver a Jesús, le dice el muchacho. Voy a ver a Jesús porque dicen que por ahí viene y yo quiero verlo. Ah, allá tú, si tú crees también como ellos, vete, le dijo. Pero luego entró en él la curiosidad. ¿Quién sería Jesús? ¿Cómo sería Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y dijo: si ellos fueron, yo también voy. Y salió él también al encuentro de toda la multitud que estaban esperando ver a Jesús. Pero había una gran multitud que Zaqueo no podía ver a Jesús. Él trataba de sacar su cabeza entre las personas y no podía. Inclusive una mujer se burló de él y le dice: Zaqueo, tienes de todo, pero tu estatura no te ayuda para poder ver a Jesús, así que no lo vas a ver. Y Zaqueo insistía en meter su cabeza entre las personas para ver a Jesús, y de repente observó algo que le iba a ser muy servicial. ¿Qué creen ustedes que fue? Pues bueno, fue un gran árbol, ¿verdad? Como una gran ceiba, ¿verdad? Unas grandes ramas, bien bonito ese árbol. Y Zaqueo, como pudo, se salió de la multitud y corrió, y se fue a subir, y hasta que estuvo en una rama y se acomodó y se sentó a observar a Jesús, a ver qué era lo que Jesús iba a hacer. Pero Jesús, cuando venía de camino, también le vio. Zaqueo pensaba que no lo iba a ver, pero sí lo vio. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús le dijo: Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, le dijo, bájate, que a tu casa voy a ir. Zaqueo se quedó sorprendido, ¿verdad? Porque Jesús iba a ir a su casa, ¿verdad? Y le dice, y se bajó como pudo y le dice: Señor, ¿por qué tú quieres ir a mi casa si tú no me conoces? Tú no sabes quién soy. Pero he escuchado hablar de ti, Zaqueo, le dijo Jesús. Más sorprendió Zaqueo, porque dijo: ¿qué me irá a decir? ¿Qué me irá a hacer Jesús? Ay, no, pero bueno, lo voy a llevar a mi casa. Y se fueron hacia su casa, ¿verdad? Y ahí iban a disfrutar de un rico almuerzo, y iban a poder conversar, hablar de muchas cosas. Y Jesús le dice: Zaqueo, ¿qué has hecho? ¿Qué es tu trabajo? Yo, le dice, recaudo los tributos, ¿verdad? Pero por eso tengo mucho dinero. Ah, bueno, le dice Jesús. Hablando ellos ahí, y la demás gente afuera igual murmuraban y criticaban a Jesús porque estaba con Zaqueo. Pero ¿saben cuál era lo muy importante? Que Jesús estaba obrando de una manera muy especial en la vida de Zaqueo. Lo estaba transformando. Y sucede que en esas entró un hombre corriendo a la casa de Zaqueo y le dice: Zaqueo, ¿y tú qué haces aquí? Pues yo estoy aquí, le dice, porque tú me quitaste todo lo que yo tenía y ahora estoy en la miseria. Yo no tengo nada ni dónde vivir, no tengo nada. Ah, le dice Zaqueo, es muy cierto, yo te quité todo,
pero te prometo que te voy a devolver el doble o el triple, te lo voy a dar. Y Jesús se le quedó viendo a Zaqueo. Vio que ya estaba obrando en la vida de Zaqueo. Zaqueo estaba siendo transformado mientras las demás personas solo criticaban y hablaban mal de Jesús. Eso es lo bueno del Señor Jesús, que cuando anduvo aquí en la tierra se preocupó por muchas necesidades de las demás personas, se preocupó por tanta enfermedad, pero ¿saben lo más importante que hizo Jesús? Que Él primero sanaba el alma de las personas y después se preocupaba por el cuerpo de las personas. Qué lindo, ¿verdad? Saber que tenemos un Dios que se preocupa por nuestra vida espiritual como por lo material. Y por eso nosotros debemos de aprender a amar a todas las personas que están a nuestro lado. Ustedes como niños podrán decir, ¿a quién puedo amar yo? Puede ser que tú digas, yo quiero estar con este niño o esta niña porque tiene dinero, me puede invitar, o inclusive te puedes aprovechar de la situación. Y eso a Dios no le agrada, porque solo estás viendo el físico y lo bueno de la persona. No estás viendo lo de adentro, ¿verdad? El interior de la persona. Y por eso Dios nos llama a no hacer acepción de personas por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Nos dice que nunca hagamos acepción de personas, haciendo de menos a los que no tienen, haciendo de menos al prójimo, en la escuela, en donde quiera podemos hacer de menos sin darnos cuenta o a veces a propósito, ¿verdad? Y a Dios eso no le agrada. Así que espero que en este día hayan aprendido mucho del amor de Dios que tiene hacia toda la humanidad sin hacer acepción de personas. Y les voy a dejar un video en el cual hay un canto para que ustedes lo aprendan durante la semana, pero también antes vamos a aprender nuestro tema y nuestro texto. Y nuestro tema dice: Jesús no hace acepción de personas, ¿verdad? Jesús no hace acepción de personas. Y el texto nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez, niños, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10, así que lo puedes aprender durante la semana y debes de aprender del amor de Dios cada día hacia las demás personas. Que Dios nos siga bendiciendo y vamos a escuchar el video y que se aprendan el canto. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por allí a un sicómoro subió. El Salvador le vio allí y le habló así: Zaqueo, bájate de allí porque a tu casa voy a ir. A tu casa voy a ir. Si tú también, chiquito, estás y a Cristo quieres ver, tú puedes hoy venir a Él, no hay nada que temer. Decídete a invitarle hoy y dile al Salvador: Cristo, pasa por aquí porque contigo quiero ir. Que contigo quiero ir.